Durante más de 80 años, miles de cuerpos vinculados al régimen nazi han permanecido ocultos bajo el suelo de Europa. Algunos aparecieron por accidente, otros gracias a tecnologías modernas capaces de detectar lo que la superficie ya no muestra. Lo que emergió no fueron simples restos, fue la confirmación física de lo que muchos intentaron borrar. Cada hallazgo ha forzado a revisar lo que se creía documentado. Bajo ruinas, túneles y bosques, la Tierra ha devuelto pruebas que contradicen versiones oficiales, revelan zonas de exterminio no registradas y conectan el pasado con heridas aún abiertas. Lo que el régimen sepultó en secreto vuelve convertido en evidencia. ¿Quiénes eran los cuerpos enterrados sin nombre? ¿Qué dicen los restos sobre el funcionamiento interno del régimen? ¿Y qué secretos perturbadores siguen ocultos bajo tierra? Los huesos bajo el trono, los esqueletos ocultos, en la casa de Hermann Göring. En el extremo noreste de Polonia, cerca de la ciudad de Kętrzyn, se alza lo que queda de una de las estructuras militares más impenetrables del Tercer Reich, la guarida del lobo. Oculto entre espesos bosques y reforzado con hormigón y acero, este complejo fue el cuartel general de Adolf Hitler en el frente oriental desde 1941 hasta principios de 1945. Allí se gestaron decisiones que alteraron la historia de Europa, y allí, en una residencia reservada a uno de los hombres más poderosos del régimen nazi, Hermann Göring, la Tierra guardaba un secreto. En febrero de 2024, 5 esqueletos humanos sin manos ni pies, sin ropas ni objetos personales, fueron hallados enterrados bajo los cimientos de su casa. Lo que parecía ser una ruina más del pasado nazi reveló, de pronto, un crimen sin nombre ni fecha precisa. Hermann Göring fue uno de los pilares del régimen de Adolf Hitler. Piloto de combate condecorado durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en una figura clave del ascenso nazi al poder. En 1933 fundó la Gestapo, fue nombrado ministro del aire y, poco después, asumió el mando absoluto de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Fue también presidente del Reichstag y designado sucesor de Hitler en caso de muerte. Su cercanía con el Führer y su poder político-militar lo situaban en la cúspide del Tercer Reich. A partir de junio de 1941, Göring instaló su base operativa dentro de la Wolfschanze, una ciudad fortificada en medio del bosque masurio. Este complejo incluía más de 80 estructuras, entre búnkeres, torres de vigilancia, estaciones de comunicación, refugios antiaéreos y residencias privadas. Su construcción, realizada en secreto, comenzó en 1940 y demandó el uso masivo de trabajo forzado. Cada edificio estaba camuflado por árboles y redes miméticas, rodeado por más de 50.000 minas, con patrullas armadas día y noche. La residencia asignada a Göring era una de las más grandes del complejo. Su ubicación estratégica, cercana al búnker principal de Hitler, le otorgaba acceso inmediato al centro neurálgico del poder militar alemán. Desde esa casa, Göring participó en reuniones de alto nivel, redactó órdenes de bombardeo y evaluó informes de espionaje provenientes del Frente Oriental. Para fines de 1944, el Reich empezaba a colapsar. Tras el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio, perpetrado por el coronel Klaus von Stauffenberg dentro de este mismo complejo, las medidas de seguridad se extremaron. La paranoia se extendió entre los oficiales. A comienzos de 1945, con la ofensiva del Vístula en marcha, Hitler ordenó evacuar la Wolfschanze. El 25 de enero, las tropas alemanas abandonaron el complejo tras volar parcialmente las estructuras con explosivos, en un intento por impedir que los soviéticos capturaran sus instalaciones intactas. Durante décadas, la zona permaneció bajo control soviético, luego polaco, y sus estructuras se convirtieron en ruinas históricas visitadas por turistas, aficionados e investigadores. La casa de Göring, sin embargo, había sido menos estudiada. Parte de su estructura se encontraba hundida, cubierta por maleza y escombros. La mayoría de los análisis se habían centrado en el búnker principal de Hitler o en las áreas administrativas. Fue en febrero de 2024 cuando miembros de la Fundacja Latebra, una organización polaca dedicada a la exploración arqueológica del pasado militar, inició un trabajo de prospección con radar de penetración terrestre bajo los restos de la casa de Göring.
Su intención original era reconstruir los cimientos del edificio y crear un modelo 3D para fines educativos. Sin embargo, en una de las primeras perforaciones, uno de los exploradores detectó un cráneo humano parcialmente expuesto. La policía fue alertada inmediatamente y se suspendió toda actividad. En cuestión de días, el equipo forense polaco, junto con arqueólogos autorizados, inició una excavación formal. A una profundidad de apenas 15 centímetros se hallaron los restos óseos de 5 individuos, 3 adultos, un adolescente de entre 12 y 15 años y un infante de menos de 2 años. Todos los esqueletos presentaban un mismo patrón: falta de manos y pies, ausencia total de ropa y ningún objeto personal o indicador identificativo. Los cuerpos se encontraban en posición caótica, algunos sobre otros, sin separación entre ellos. El lugar no mostraba signos de haber sido una fosa común organizada, ni de haber sido removido recientemente. La tierra había sido compactada y nivelada, posiblemente durante o poco después de la construcción de la vivienda. El hallazgo planteó de inmediato una serie de interrogantes. La primera línea de investigación contempló la posibilidad de que se tratara de víctimas del régimen, ejecutadas secretamente por las SS o la Gestapo, cuyos cuerpos fueron ocultados en un lugar inaccesible y controlado. Otra hipótesis sugiere que los esqueletos podrían corresponder a familiares de algún oficial que se suicidaron o fueron asesinados durante los últimos días de la guerra, ante el colapso inminente del Reich. Una tercera teoría plantea que los restos podrían incluso ser anteriores a la Segunda Guerra Mundial, producto de un crimen civil o militar no relacionado con el nazismo. El análisis preliminar realizado por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Olsztyn reveló que los cuerpos no presentaban impactos de bala ni señales de violencia directa en los cráneos. Las articulaciones de muñecas y tobillos, sin embargo, mostraban cortes limpios, posiblemente post-mortem, lo que explicaría la ausencia de extremidades. Los forenses indicaron que la amputación podría haberse realizado como parte de una técnica de ocultamiento o debido a prácticas rituales aún no identificadas. Actualmente se están llevando a cabo pruebas de datación por radiocarbono, además de análisis isotópicos para establecer posibles orígenes geográficos y perfiles de dieta. Se extrajeron muestras óseas y dentales para intentar obtener ADN nuclear o mitocondrial, aunque la conservación de los restos es dispar. Aún no se ha logrado establecer una fecha definitiva para los enterramientos. Tras varias semanas, la policía polaca cerró la investigación criminal al no encontrar evidencias de un crimen reciente. La responsabilidad del análisis quedó en manos de instituciones arqueológicas y académicas. La Fundacja Jalatebra continúa trabajando en el sitio, ahora convertido en un laboratorio abierto. Se han instalado cámaras, se realiza escaneo tridimensional de la estructura y se preservan los restos encontrados en condiciones controladas. El descubrimiento de estos 5 esqueletos no confirma un crimen de guerra ni una ejecución documentada. Pero su hallazgo, en uno de los lugares más vigilados y simbólicos del Tercer Reich, bajo la casa de un jerarca de primer nivel como Hermann Göring, constituye un evento de gran valor arqueológico e histórico. El hecho de que permanecieran ocultos durante más de 80 años, a escasos centímetros de la superficie, en un sitio que ha sido recorrido por miles de personas, refuerza una verdad persistente. El pasado nazi aún guarda cadáveres sin nombre ni historia visible, y la Tierra en ocasiones se convierte en el único testigo que aún puede hablar. Sonderaktion 1005, el plan secreto para borrar el genocidio. Entre 1942 y 1944, el régimen nazi organizó una operación clandestina diseñada para borrar de la faz de la tierra los restos físicos del genocidio que había ejecutado en Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Bautizada como Sonderaktion 1005, su propósito era metódico: exhumar, triturar y quemar millones de cadáveres enterrados en fosas comunes tras masacres y exterminios masivos. Esta fue una operación de limpieza forense sin precedentes, ejecutada por escuadrones de prisioneros bajo vigilancia SS, cuya existencia quedó parcialmente oculta hasta que los ejércitos aliados comenzaron a descubrir las cicatrices en los campos y los bosques del este europeo. En marzo de 1942, el Tercer Reich dio inicio a la Operación Reinhardt, el plan sistemático para exterminar a la población judía del gobierno general, la zona de Polonia ocupada por los nazis.
Bajo esta operación se construyeron los campos de exterminio de Treblinka, Sobibor y Beužec, donde se estima que fueron asesinadas entre 1, 7 y 2 millones de personas en un lapso de apenas 20 meses. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes de gran escala, muchas veces a pocos metros de las cámaras de gas o de los camiones de gasificación móviles. Cada campo tenía múltiples zanjas, abiertas con excavadoras, donde los cadáveres eran arrojados en capas. Pero con el colapso del Frente Oriental y el avance soviético en 1943, el liderazgo nazi se dio cuenta de que esas fosas serían utilizadas como evidencia de genocidio. Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó entonces la puesta en marcha de un plan secreto para eliminar los cuerpos y borrar los rastros de los crímenes. Así nació la Sonderaktion 1005. La operación fue entregada al mando del SS Standartenführer Paul Blobel, veterano de las matanzas masivas en Ucrania. A partir de junio de 1942, Blobel supervisó la formación de unidades especiales de prisioneros, seleccionados en los campos de concentración, conocidos como Leichenkommandos o comandos de cadáveres. Su tarea era exhumar miles de cuerpos descompuestos y carbonizarlos en estructuras improvisadas. En los campos de Treblinka y Beužec, los primeros experimentos fueron rudimentarios. Se apilaron cuerpos sobre parrillas hechas con vías de ferrocarril sostenidas por bloques de hormigón o ladrillos, y se roció combustible encima para acelerar la cremación. Los resultados fueron rápidos pero desordenados. Montañas de huesos calcinados, cenizas y restos parcialmente quemados que debían ser triturados manualmente por los propios prisioneros con mazos metálicos. Con el tiempo, el método fue perfeccionado. Las fosas se abrían con retroexcavadoras, retirando capas de cadáveres en avanzado estado de putrefacción. Los restos eran colocados sobre rejillas metálicas al aire libre, donde ardían durante días. Lo que quedaba se trituraba con rodillos o máquinas, y las cenizas eran enterradas de nuevo o dispersadas por el viento. Los testigos posteriores y los hallazgos forenses confirmaron que estas piras llegaron a consumir cientos de cuerpos simultáneamente. En algunos campos, como Sobibor, las hogueras funcionaban ininterrumpidamente durante semanas. La operación se extendió a todos los lugares donde el régimen temía que los cuerpos fueran descubiertos. En Treblinka, entre agosto de 1942 y octubre de 1943, se asesinaron cerca de 900.000 personas. Las exhumaciones comenzaron a mediados de 1943. Las fosas principales, excavadas al sur del campo, contenían decenas de miles de cuerpos. Tras ser desenterrados, los restos fueron incinerados en estructuras de acero y piedra de más de 30 metros de largo. Ambos campos de Sobibor y Beužec fueron desmantelados después de que sus víctimas fueran exterminadas. Antes de destruir las instalaciones, la Sonderaktion 1005 fue utilizada para eliminar los cadáveres enterrados. Las cenizas fueron mezcladas con tierra y esparcidas por los alrededores. En el campo de tránsito y ejecución de Janovska, ubicado en las afueras de Lviv, se calcula que murieron más de 200.000 personas. Entre junio y noviembre de 1943, prisioneros fueron forzados a desenterrar los cuerpos de ejecuciones pasadas y quemarlos en piras organizadas en el bosque cercano de Lysinichi. En el bosque de Ponari, cerca de la capital lituana, entre 1941 y 1944 fueron ejecutados más de 100.000 judíos, polacos y soviéticos. La Sonderaktion 1005 llegó en 1943. Los cuerpos se desenterraron bajo supervisión de las SS y se quemaron al aire libre. En 1944, un grupo de prisioneros intentó escapar tras semanas trabajando con los cadáveres. Algunos sobrevivieron para testificar años después. Famoso por el uso de camiones de gas, Chełmno tenía varias fosas masivas en los bosques circundantes. En 1944, unidades de la Action 1005 destruyeron estas fosas usando métodos similares. Cremación masiva con estructuras improvisadas de metal y madera. A pesar de los esfuerzos por destruir los cadáveres, la escala del crimen fue tal que la evidencia física permaneció. En varias excavaciones modernas, se han identificado fragmentos óseos carbonizados en capas sedimentarias compactadas por el fuego, parrillas metálicas formadas con rieles de tren corroídas por el calor, cenizas mezcladas con tierra con concentraciones anormales de fósforo y calcio, y herramientas utilizadas por los Sonderkommando.
martillos, tamices y palas. En Treblinka, las excavaciones realizadas entre 2010 y 2014 por el equipo de arqueólogos liderado por Caroline Sturdy-Coles revelaron la presencia de fosas comunes intactas y evidencias de cremación masiva que confirmaban el uso de estructuras metálicas. En Sobibor, los arqueólogos descubrieron los restos de una parrilla de más de 15 metros de largo y fragmentos de hueso humano en capas de ceniza. En Janovska se encontró una máquina de trituración de huesos parcialmente destruida, junto a restos de estructuras de cremación. La arqueología forense ha permitido reconstruir con gran detalle cómo operaba la Sonderaktion 1005. Utilizando herramientas como radar de penetración terrestre para identificar fosas ocultas, fotogrametría aérea y tecnología LIDAR para rastrear patrones de alteración del terreno, análisis químico de suelos para detectar restos de materiales orgánicos calcinados, datación por carbono 14 de restos óseos y estudios isotópicos que permiten determinar el origen geográfico y la dieta de las víctimas. Además, gracias a muestras genéticas conservadas en piezas dentales, algunos restos han podido ser asociados a poblaciones específicas, especialmente comunidades judías del centro y este de Europa. Durante los juicios de Nuremberg y los procesos de crímenes de guerra de los aliados, la Sonderaktion 1005 fue abordada con testimonios de alto nivel. Paul Blobel fue condenado a muerte en los juicios de los Einsatzgruppen en 1948 y ejecutado en 1951. Documentos internos de las SS, testimonios de sobrevivientes del Sonderkommando y fotografías aéreas aliadas de los sitios durante la operación han complementado la reconstrucción técnica de estos crímenes. Los escasos sobrevivientes de las unidades forzadas que lograron escapar confirmaron el horror de trabajar durante semanas entre cadáveres en descomposición, solo para ser asesinados al final de la operación. La Sonderaktion 1005 fue una operación tecnificada, planificada y ejecutada con precisión militar, cuyo objetivo fue erradicar toda prueba física del genocidio perpetrado por el Tercer Reich. No fue una improvisación del colapso final, sino una campaña de encubrimiento cuidadosamente organizada en paralelo con los asesinatos. A pesar de su eficiencia parcial, la Tierra no fue cómplice del olvido. Los rastros físicos, huesos calcinados, cenizas, estructuras de cremación, pozos reabiertos, siguen hoy marcando los escenarios del horror, desafiando los intentos de los asesinos por borrar lo que hicieron. El trabajo arqueológico moderno, silencioso y metódico, ha logrado reconstruir parte de esta operación y entregar pruebas materiales innegables de uno de los mayores crímenes ocultos del siglo XX. El bosque como tumba, la masacre de trabajadores forzados en Arnsberg. En marzo de 1945, el Tercer Reich enfrentaba su desintegración definitiva. Las tropas estadounidenses cruzaban el Rin, la Wehrmacht se replegaba en ruinas y los bombardeos aliados pulverizaban las ciudades industriales del oeste. En medio de este caos, en el distrito de Hochsauerlandkreis, al sureste de Dortmund, se produjo una serie de asesinatos sistemáticos que reflejan la desesperación y brutalidad de los últimos días del régimen nazi. La ejecución de 208 trabajadores forzados, civiles en su mayoría procedentes de Polonia y la Unión Soviética, enterrados en fosas ocultas en los bosques de Arnsberg. El bosque de Arnsberg, por su ubicación estratégica en Renania del Norte-Westfalia, fue utilizado durante toda la guerra por la Wehrmacht y las SS como zona de entrenamiento, almacenamiento de municiones y tránsito de personal militar. En marzo de 1945, al convertirse en línea de retirada y enfrentamiento, también se transformó en zona de ejecución encubierta. En sus claros, trincheras y márgenes de caminos se llevarían a cabo las matanzas que décadas más tarde serían exhumadas por arqueólogos. Los trabajadores forzados ejecutados habían sido detenidos en las inmediaciones de Warstein, Suttrop y Eversberg. Eran parte del contingente de millones de civiles extranjeros explotados por la industria de guerra nazi. Tras la desorganización de los transportes y la llegada de los aliados, muchos fueron abandonados, dispersos o sospechados de intento de fuga. Esa condición fue suficiente para que las autoridades militares los sentenciaran a muerte. Los asesinatos se perpetraron entre los días 20 y 23 de marzo de 1945. Los cuerpos fueron enterrados en 3 puntos distintos del bosque. En el sitio de Langenbach,
Cerca de Warstein, 71 víctimas fueron alineadas a lo largo de una depresión natural en el terreno. 60 mujeres, 10 hombres y un niño. Fueron fusilados en grupo y sepultados inmediatamente. En Suttrop, 57 víctimas fueron obligadas a cavar una fosa antes de ser ejecutadas. El lugar fue reutilizado como vertedero forestal tras la guerra, dificultando su localización durante décadas. En Eversberg, 80 personas fueron arrojadas a un pozo profundo creado con explosivos, ejecutadas directamente en el fondo. Se utilizó una depresión natural del terreno, ampliada con cargas de demolición, para eliminar la necesidad de excavación manual. Los cuerpos fueron enterrados sin identificación, sin féretros ni documentación, cubiertos con una fina capa de tierra y hojas. No existía la intención de conmemorar ni dejar rastro alguno. En 2018, un equipo del LWL Archäologie für Westfalen, liderado por el arqueólogo Michael Bales, inició una investigación arqueológica sistemática. Basándose en relatos locales y documentación militar secundaria, iniciaron una prospección de zonas boscosas. Mediante lidar y radar de penetración terrestre se identificaron depresiones anómalas en el suelo. La excavación controlada reveló restos óseos desarticulados, en posiciones que sugerían lanzamientos en masa a las fosas. Más de 400 artefactos personales fueron recuperados: botones, monedas extranjeras principalmente polacas y soviéticas, una armónica, un diccionario, trozos de calzado infantil. También se encontraron casquillos de munición alemana esparcidos por los bordes de las fosas y fragmentos de tela y cuero mezclados con raíces, producto de más de 7 décadas de sedimentación forestal. La documentación incluyó fotografías aéreas, escaneos en 3D y reconstrucciones digitales de las posiciones originales de los cuerpos. Se creó una base de datos arqueológica que asocia cada objeto hallado con su profundidad y contexto geoespacial. Uno de los mayores aportes del equipo fue la creación de modelos digitales interactivos que recrean las fosas, los objetos y los movimientos de tierra. Esta visualización permite observar la disposición de los cuerpos según la topografía, la ubicación de cada objeto personal, casquillo o herramienta y la secuencia de deposición de tierra y alteración del terreno posterior. El uso de fotogrametría y tecnología LIDAR ha convertido el bosque de Arnsberg en uno de los sitios arqueológicos de crímenes de guerra mejor documentados de Alemania. Aunque la mayoría de las víctimas siguen sin identificar, se han recuperado muestras dentales y óseas que están siendo analizadas con técnicas modernas de ADN. El objetivo es cruzar estos datos con archivos de deportación, registros laborales forzados y archivos del NKVD soviético. Los restos exhumados han sido reinhumados en el cementerio forestal de Meschede, en una sección dedicada a las víctimas de crímenes de guerra nazis. El lugar está señalizado discretamente y bajo protección estatal. En los años 50 se celebraron juicios parciales. En 1957, Wolfgang Wetzling fue condenado a cadena perpetua. Otros 5 oficiales y guardias fueron procesados, con penas menores o absoluciones, alegando haber seguido órdenes. No se abrió ninguna causa contra la estructura de mando de la Wehrmacht ni contra miembros de la administración civil local. Los hallazgos arqueológicos recientes no solo confirman los testimonios recogidos en 1945, sino que documentan nuevas zonas de ejecución no incluidas en las investigaciones originales. El bosque de Arnsberg ha sido declarado lugar de memoria y protección arqueológica, pero no es un museo. No hay señalizaciones turísticas ni centros de interpretación, por decisión de los gobiernos locales y del equipo arqueológico. Cada cierto tiempo, se realizan trabajos de conservación forestal y prospección en áreas adyacentes. El proyecto sigue activo, con vistas a digitalizar todo el contenido para uso científico y educativo. La masacre de los 208 trabajadores forzados en Arnsberg no fue un acto aislado. Fue parte del patrón final del nazismo: ejecutar sin registro, sin juicio, sin testigos vivos. Lo que ocurrió allí no dejó archivos, pero dejó tierra removida, huesos, casquillos y botones dispersos. La arqueología del crimen ha logrado reconstruir el hecho a partir de esas huellas mínimas. En un bosque silencioso, la ciencia ha devuelto la forma a uno de los crímenes más documentados, aunque por mucho tiempo ignorado, del interior de Alemania. Ohrdruf, restos humanos entre las ruinas del Reich.
La liberación de los campos de concentración nazis por parte de los ejércitos aliados no fue un proceso planificado ni coordinado. Sucedió de forma abrupta a medida que las divisiones aliadas irrumpían en territorio alemán y encontraban instalaciones abandonadas apresuradamente por las SS. El 4 de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron el campo de Ohrdruf Nord en el estado de Turingia. Fue el primer campo nazi en suelo alemán descubierto por las fuerzas de Estados Unidos. Lo que los soldados encontraron allí y luego en campos como Buchenwald, Dachau y Bergen-Belsen sería documentado con una precisión visual que desafiaría el escepticismo futuro. Ohrdruf era un subcampo del complejo de Buchenwald, utilizado desde noviembre de 1944 como centro de tránsito y trabajo esclavo. Albergaba entre 9.000 y 11.000 prisioneros, la mayoría judíos y prisioneros políticos forzados a construir carreteras, búnkeres y vías ferroviarias. Cuando el 4.0 ejército blindado estadounidense ingresó al lugar, encontró una instalación parcialmente vacía. Las SS habían evacuado o asesinado a la mayoría de los prisioneros en los días previos. Sin embargo, lo que quedó expuesto fueron rastros físicos de muerte en masa que ni siquiera la retirada nazi pudo ocultar. Los soldados documentaron con precisión lo que encontraron: cuerpos apilados sin ropa en patios abiertos, fosas excavadas a la prisa, algunas de hasta 20 metros de largo, parcialmente rellenas con cadáveres, restos quemados sobre estructuras de rieles metálicos improvisados dispuestos como parrillas, sostenidas por bloques de hormigón o ladrillo, cadáveres parcialmente calcinados, muchos de ellos sin extremidades, con piel parcialmente adherida por efecto del fuego, y restos óseos cubiertos con cal viva, una práctica habitual en los últimos días de los campos, utilizada para descomponer cuerpos más rápido, neutralizar olores y dificultar la identificación. Los cuerpos no presentaban señales de combate. Muchos mostraban heridas de arma de fuego en la nuca, indicando ejecuciones a corta distancia. Otros murieron por inanición, disentería o tifus, según los primeros informes médicos del ejército. El general George S. Patton, al recorrer el campo, declaró haber quedado físicamente afectado por la escena. Ordenó el cierre del lugar, la prohibición de ingreso de civiles sin permiso y su documentación inmediata. 2 días más tarde, el 12 de abril, llegaron al lugar Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley y una comitiva de altos mandos. Eisenhower escribió en su informe que nada había dejado una impresión tan fuerte en él como esa visita. Insistió en que cada unidad cercana enviara soldados para presenciar esto y que se documentara exhaustivamente. La escena fue capturada en fotografías oficiales del US Army Signal Corps, así como en grabaciones de cine que luego serían utilizadas en los juicios de Nuremberg. Las imágenes incluyen cuerpos desnudos alineados a lo largo de zanjas, soldados inspeccionando los restos con mascarillas, oficiales estadounidenses junto a crematorios improvisados con rieles y planos generales de fosas, fosos de ceniza y montones de cal. El material sirvió para generar una tipología visual del exterminio, diferenciando entre cremación, inhumación masiva y ejecución directa. En Ohrdruf y campos similares, los nazis intentaron eliminar evidencias con técnicas improvisadas, sin tiempo ni recursos suficientes. Uso de cal viva para acelerar la descomposición, cremaciones en parrillas de metal, utilizando combustible improvisado como madera, textiles y grasa corporal, y abandono parcial de crematorios formales, como en Buchenwald, donde se encontraron hornos sin terminar de destruir. La precipitación de la retirada nazi impidió completar el ocultamiento. Los cadáveres, en distintos estados de putrefacción o quemado, se convirtieron en evidencia irrefutable de un sistema industrial de asesinato. El equipo médico del Ejército de Estados Unidos realizó inspecciones básicas de los cuerpos. Se registraron patrones de disparos sistemáticos en la cabeza, deformaciones corporales causadas por hambre extrema, cuerpos parcialmente quemados, con restos de carbón humano mezclado con tierra y cenizas depositadas cerca de crematorios colapsados. Los informes describieron con objetividad las condiciones. Los cadáveres mostraban desnutrición crónica, infecciones cutáneas, pulmonía avanzada y daños térmicos post-mortem. Eisenhower ordenó que civiles alemanes de las aldeas cercanas fueran llevados a ver el campo. Cientos de residentes de Ohrdruf, Gotha y Arnstadt
fueron obligados a observar y cavar tumbas para los cuerpos abandonados. El gesto no fue simbólico, sino logístico y judicial. Se crearon testigos oculares alemanes para cualquier proceso futuro. Las imágenes y documentos fueron enviados a Londres y Washington. En los juicios de Nuremberg, el registro de Ohrdruf fue clave para demostrar que los crímenes nazis no eran rumores ni propaganda, sino evidencia física localizada. Tras Ohrdruf, los estadounidenses descubrieron Buchenwald el 11 de abril, Dachau el 29 de abril y otros campos. Las escenas se repitieron. Cuerpos sin enterrar, restos humanos amontonados, crematorios parcialmente destruidos o desbordados y contenedores llenos de cenizas y fragmentos de hueso. En Bergen-Belsen, el colapso sanitario había dejado miles de cadáveres descomponiéndose entre los barracones. Las imágenes captadas allí por soldados británicos, en un estado de putrefacción total, son hoy algunas de las más conocidas del Holocausto. La liberación de los campos por las tropas estadounidenses no solo significó la libertad para los pocos prisioneros sobrevivientes, significó sobre todo la exposición física del crimen. Cuerpos que no pudieron ser ocultados, fosas que no llegaron a cerrarse, cremaciones incompletas, todos dejaron un registro físico verificable. Ohrdruf fue el primero y en muchos sentidos el más revelador. No por la escala de la matanza, sino porque allí, sin planificación, sin preparación, los crímenes aparecieron tal como eran, desnudos, evidentes y documentados desde el primer momento. Fosas ardeatinas, cárcel natural y cámara de muerte. La masacre de las fosas ardeatinas, en las afueras de Roma, representa uno de los ejemplos más estudiados y documentados del uso de espacios naturales como instrumentos de exterminio y ocultamiento. El detonante fue un atentado partisano contra un destacamento de soldados alemanes en la Vía Rasella, en el centro de Roma. En represalia, el comandante de la policía SS en Roma, Herbert Kappler, organizó la ejecución inmediata de 10 italianos por cada alemán muerto. El saldo: 335 víctimas civiles, muchas de ellas prisioneros políticos, arrestados previamente y extraídos de cárceles como Regina Coeli. El sitio elegido fueron unas antiguas canteras de pozzolana al sur de la ciudad, utilizadas desde el Imperio Romano para la extracción de material volcánico. Llamadas Fosse Ardeatine por su ubicación cerca de la Vía Ardeatina, estas cavernas no figuraban en ningún registro militar y ofrecían lo que los oficiales buscaban: un espacio natural, profundo, sin testigos y fácilmente sellable. El procedimiento fue preciso. Los prisioneros fueron transportados en camiones cerrados. Al llegar, fueron maniatados, alineados en grupos de 5. Cada grupo era conducido al interior, obligado a arrodillarse frente a un muro o a cuerpos anteriores y ejecutado con un disparo en la nuca. Los cuerpos eran amontonados, uno sobre otro, sin cubrirlos. Al final del día, para ocultar el crimen, los accesos a las galerías fueron volados con dinamita, colapsando parcialmente el techo de roca y atrapando los cuerpos bajo toneladas de escombros. Uno de los aspectos más fríos fue que, al completarse la lista de 330 víctimas, se descubrió que había 5 personas de más. Aún así, fueron ejecutadas para evitar testigos vivos que pudieran relatar lo ocurrido. Todo se hizo sin documentos ni registros entregados a los familiares. Cuando Roma fue liberada por las tropas aliadas en junio de 1944, los rumores sobre ejecuciones masivas llevaron a una inspección de las canteras. La entrada dinamitada fue despejada manualmente en julio de ese año. Lo que se descubrió fue una imagen escalofriante. Montones de cuerpos, apilados en galerías estrechas, en completo estado de descomposición, víctimas con las manos atadas con cordeles de cáñamo, restos de uniformes civiles y ropas de prisión, todos los cuerpos con orificios de bala en la nuca. Algunos mostraban traumatismos craneales por impacto secundario de roca y evidencia de quemaduras parciales provocadas por la explosión final que colapsó las entradas. Los forenses italianos y médicos aliados trabajaron semanas para recuperar e identificar los restos, utilizando principalmente efectos personales, dentaduras postizas, relojes, anillos o documentos ocultos. Se logró identificar la mayoría y los 335 cuerpos fueron sepultados en el mismo sitio, donde hoy se encuentra el mausoleo de las fosas ardeatinas, inaugurado en 1949.
Durante la exhumación, el Ministerio del Interior italiano y equipos fotográficos militares estadounidenses documentaron todo el proceso. Las imágenes incluyen el momento de reapertura de la caverna, la disposición de los cuerpos apilados sin orden ni cobertura, detalles de las ropas, heridas en la nuca, posiciones corporales y evidencias de derrumbe, polvo volcánico y restos de explosivos. Estos registros fueron utilizados posteriormente en el juicio a Herbert Kappler y Erich Priebke, que fue extraditado desde Argentina en los años 90. Las fotos aún se conservan en el Archivio Centrale dello Stato y en el Museo de la Liberazione, en Roma. Aunque las fosas ardeatinas son el caso más conocido y documentado, no fueron una excepción. En zonas montañosas de Austria y Eslovaquia, durante 1944 y 1945, se utilizaron cuevas naturales como espacios de ejecución y ocultamiento. En la cueva de Hinterbrühl, localizada cerca de Mödling, al sur de Viena, en marzo de 1945, los nazis evacuaron el subcampo de Mauthausen en una marcha de la muerte. Prisioneros que no podían continuar fueron arrojados a una antigua gruta subterránea, utilizada antes como mina. Según el Bundesarchiv alemán, se registraron más de 200 víctimas, muchas de ellas quemadas vivas cuando los SS arrojaron explosivos y encendieron fuego para colapsar la entrada. En 1946 se hallaron restos calcinados, objetos metálicos y esqueletos enteros en posición fetal dentro de la cueva, sellada con rocas. En la cueva de Harmanek, en la región de Banska Bystrica, zona de fuerte resistencia partisano-eslovaca, durante la ofensiva de castigo alemana de 1944 tras el levantamiento nacional eslovaco, la Gestapo utilizó cuevas kársticas para ejecuciones colectivas. Las víctimas eran colgadas o fusiladas en el interior y los cadáveres arrojados en simas profundas. En los años 60, espeleólogos descubrieron huesos humanos, restos de botas soviéticas y una insignia del Ejército Rojo. Un estudio forense de 2008 confirmó el uso militar de esa gruta como cámara de muerte. Las cuevas ofrecían a los nazis y sus colaboradores un método de exterminio sin necesidad de infraestructura. Silenciosas, ocultas, profundas, imposibles de rastrear desde el aire. En Roma, Austria o Eslovaquia, estas grutas se transformaron en fosas comunes improvisadas, selladas con rocas y silencio. A través de excavaciones, documentación fotográfica y hallazgos forenses, hoy se pueden reconstruir con exactitud estos crímenes. La piedra volcánica, la tierra húmeda y el polvo de mina no ocultaron lo suficiente. La historia, enterrada por la dinamita, fue desenterrada hueso por hueso. Dora Mittelbau, túneles con esclavos sepultados. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich intensificó su estrategia de trasladar industrias críticas bajo tierra. Entre estas instalaciones subterráneas, la más emblemática fue la fábrica de cohetes V2 en Dora Mittelbau, en el macizo montañoso de Konstein, en el corazón de Alemania. Esta red de túneles no fue solo una planta de producción de armas, también fue una cámara de muerte encubierta donde decenas de miles de prisioneros esclavizados murieron de agotamiento, ejecuciones, derrumbes o enfermedades. Muchos de esos cuerpos quedaron sepultados en pasadizos colapsados y algunos siguen siendo localizados hasta hoy mediante herramientas tecnológicas avanzadas. La historia comienza en 1943, cuando los bombardeos aliados obligaron al Reich a proteger su producción armamentística bajo tierra. El complejo Dora Mittelbau fue creado como subcampo del KL Buchenwald, destinado a la fabricación de los misiles B-1 y B-2 diseñados por Werner von Braun. Los túneles del macizo de Konstein, originalmente cavados como depósitos de aceite por la Wehrmacht, fueron reacondicionados por la empresa Mittelberg GmbH. En agosto de 1943 llegaron los primeros 107 prisioneros, pero en pocos meses el número aumentó a más de 60.000 reclusos entre 1943 y 1945. El sistema subterráneo consistía en dos grandes galerías principales, denominadas A y B, con más de 40 túneles transversales. Los prisioneros trabajaban allí 14 a 16 horas al día, sin luz solar, con niveles extremos de humedad y polvo metálico, sin instalaciones sanitarias. Dormían en literas improvisadas dentro de los mismos túneles, al lado de los talleres y de los muertos.
Entre los reclusos había polacos, soviéticos, franceses, italianos y judíos húngaros. Las enfermedades respiratorias, la desnutrición extrema y la exposición constante al frío y la humedad generaron miles de muertes. Otros fueron ejecutados por sabotaje o debilidad física. Las cifras estimadas hablan de entre 20.000 y 25.000 muertos en todo el complejo Dora Mittelbau. Durante las excavaciones y trabajos de construcción, varias galerías secundarias se derrumbaron. Algunos colapsos fueron por fatiga de materiales, otros provocados deliberadamente por las SS para sellar accesos no utilizados. En ambos casos, decenas de cuerpos quedaron atrapados entre bloques de hormigón y escombros sin posibilidad de recuperación. Supervivientes del campo han declarado que en al menos 3 ocasiones se ordenó no retirar cadáveres sepultados, sino continuar el trabajo en otras áreas. Al final de la guerra, muchos sectores fueron abandonados apresuradamente, dejando herramientas, ropas, restos óseos y maquinaria oxidada en galerías clausuradas. Desde 1995, tras la creación del memorial, se han abierto nuevas secciones del sistema. Los arqueólogos han hallado fragmentos óseos humanos en zonas colapsadas, cadenas, herramientas manuales y palas deformadas, lámparas de carburo, restos de uniformes y placas metálicas de matrícula, y pasadizos con paredes carbonizadas, posiblemente usadas como crematorios improvisados. Los objetos personales recuperados, cepillos, cuchillos, hebillas de cinturón, tubos dentales, están hoy expuestos en vitrinas del Dora Mittelbau Gedenkstätte, el museo conmemorativo. Los sectores aún inexplorados se han investigado usando tecnologías geofísicas modernas como lidar aéreo, que permite detectar depresiones, entradas colapsadas y áreas de alteración geológica en zonas boscosas, GPR o radar de penetración terrestre usado para localizar anomalías bajo la superficie que puedan indicar acumulaciones óseas o cámaras colapsadas, y escáner térmico infrarrojo que detecta diferencias térmicas en zonas subterráneas con restos orgánicos aún en descomposición o mezcla de humedad y hueso. Gracias a estas tecnologías, se han identificado 5 nuevos puntos de interés arqueológico, aún pendientes de excavación debido a riesgos de derrumbe. Dora no fue la única. A lo largo del Reich, otras instalaciones similares han revelado cadáveres y evidencia de crímenes. En Lagerschleier, Austria, una instalación subterránea de la Luftwaffe donde se producían partes de aviones, durante una inspección en 2003, fueron encontrados restos óseos fragmentados y prendas humanas entre maquinaria antigua bajo lo que fue una galería colapsada. En el búnker Riese, Polonia, un proyecto inacabado de Hitler en los montes Sudetes, durante una exploración en 2015, arqueólogos polacos localizaron fragmentos de cráneo, dientes humanos y herramientas de esclavos en galerías parcialmente bloqueadas. En la base de Sossenwindsdorf, Alemania, en una sala subterránea abandonada de un antiguo cuartel de la Wehrmacht, se hallaron restos óseos desarticulados en una cisterna junto a documentos semicarbonizados. El análisis forense sugiere entierro apresurado entre marzo y abril de 1945. Dora Mittelbau es hoy un memorial y sitio arqueológico protegido. El trabajo de excavación debe equilibrarse entre la preservación, la memoria y el estudio. Se han realizado estudios de ADN en fragmentos óseos, comparados con bancos genéticos de familiares, catalogación de cada objeto hallado con ubicación 3D y escaneo digital completo de los túneles con drones y cámaras térmicas. El área sigue entregando datos sobre modos de trabajo, condiciones de muerte y rastros de resistencia interna, como sabotajes mínimos en las líneas de ensamblaje de misiles. Tras la guerra, muchos responsables del campo fueron capturados. En los juicios de Mittelbau-Dora, celebrados por los aliados entre 1947 y 1950, se condenó a varios oficiales de las SS y capataces civiles por crímenes de guerra. Sin embargo, figuras clave como Werner von Braun, jefe del programa UE2, fueron exoneradas y contratadas por Estados Unidos bajo el programa Operation Paperclip. Aún hoy, la recuperación de nuevos restos humanos plantea dilemas éticos y políticos, sobre todo cuando se identifican zonas no documentadas oficialmente, posiblemente vinculadas a ejecuciones ocultas. Los túneles de Dora Mittelbau no solo produjeron cohetes.
También almacenaron el rastro físico del exterminio laboral, huesos bajo tierra, oxidados bajo capas de polvo, ocultos en silencio. La tierra removida por esclavos para armar misiles es la misma que décadas después devuelve sus restos a la luz. La tecnología moderna, lidar, radar y escáneres térmicos, ha transformado esos túneles en archivos arqueológicos del horror, mostrando que la evidencia de los crímenes nazis no desaparece, solo espera ser descubierta. Sombras del búnker, restos de Bormann y Stumpfegger. En los días finales del Tercer Reich, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban sobre Berlín, los principales jerarcas nazis que aún permanecían en el búnker de la Cancillería sabían que no saldrían vivos. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Al día siguiente, sus asistentes más cercanos intentaron escapar entre las ruinas de una ciudad bombardeada. Entre ellos, Martin Bormann, secretario personal del Führer y figura clave en el partido, y Ludwig Stumpfegger, médico de las SS, y uno de los últimos en ver con vida a Hitler y Eva Braun. Según los testimonios de quienes intentaron huir, Bormann y Stumpfegger lograron salir del búnker durante la madrugada del 2 de mayo. Junto a ellos iban varios soldados y oficiales. La zona era un caos de fuego, escombros, francotiradores y blindados soviéticos. El grupo se dirigía hacia el puente de Weidendammer, uno de los pocos cruces aún transitables. En el intento, el grupo se dispersó bajo fuego enemigo. Algunos murieron en el acto, otros desaparecieron. Bormann y Stumpfegger no volvieron a ser vistos. Durante décadas, la suerte de ambos fue objeto de teorías contradictorias. La versión oficial sostenía que habían muerto en la huida y que sus cuerpos jamás fueron recuperados. Las autoridades soviéticas aseguraban no haberlos capturado. En los años siguientes, surgieron rumores de que Bormann había logrado escapar a América del Sur, protegido por redes clandestinas. Otros afirmaban que había sido eliminado en secreto por agentes soviéticos. Ninguna versión contaba con pruebas concluyentes. En 1963, un empleado de correos llamado Albert Krumnow declaró a la policía de Berlín que él y un colega habían enterrado 2 cuerpos en mayo de 1945. Según su testimonio, habían encontrado los cadáveres en un cráter cerca de las vías del tren, junto a la estación Lehrter Bahnhof, y los habían cubierto con tierra y escombros. Uno de los cuerpos vestía uniforme, el otro solo ropa interior. El segundo llevaba consigo un documento a nombre de Stumpfegger. No dieron mayor importancia al hecho en ese momento. No era el único cadáver en la zona. Berlín estaba llena de restos humanos. La declaración provocó una excavación en el sitio señalado, pero no se hallaron restos. La tierra removida por la reconstrucción de posguerra había modificado la fisonomía del lugar. El testimonio fue archivado. En 1972, durante obras de construcción para un edificio de oficinas, obreros encontraron huesos humanos enterrados bajo una capa de escombros y ladrillos, a unos 12 metros del lugar mencionado por Krumnow. La policía acordonó la zona y extrajo 2 esqueletos completos. Estaban tendidos de lado, sin ataúd, sin ropa, sin documentos. Habían sido enterrados de manera improvisada. Los cuerpos no presentaban impactos de bala ni señales de ejecución. Tampoco había marcas de cuchillo, fracturas violentas ni elementos de tortura. En ambos cráneos se hallaron fragmentos de vidrio en la mandíbula superior, lo que fue interpretado como indicio de envenenamiento con cápsulas de cianuro, una práctica común entre los altos mandos nazis al momento del colapso. La postura de los esqueletos indicaba que la muerte había sido simultánea. Ninguno fue sepultado con protocolo. Estaban cubiertos apenas con una capa de tierra apisonada y escombros. Durante el análisis, los forenses estimaron que ambos eran hombres adultos entre 35 y 55 años de complexión media. Uno de los cráneos coincidía en forma y dimensiones con el de Martin Bormann, según fotografías y documentos médicos previos a 1945. El otro presentaba características compatibles con el médico de las SS, Ludwig Stumpfegger, cuya altura, edad y perfil encajaban con los restos hallados. No se realizó una identificación genética en ese momento, pero la comparación craneométrica y la ubicación de los restos fueron consideradas concluyentes. La prensa publicó la noticia en 1973. Las autoridades alemanas confirmaron que los restos pertenecían a Bormann y Stumpfegger.
La historia del testigo civil que los había enterrado fue reexaminada y considerada fiable. No se organizó ceremonia oficial ni entierro público. Los esqueletos fueron trasladados a un cementerio no revelado. Los informes forenses, registros fotográficos y reconstrucciones faciales fueron archivados en Berlín. Años después, en 1999, se retomó el análisis con métodos modernos. Se extrajo ADN de uno de los huesos y se comparó con muestras de familiares vivos de Martin Bormann. La coincidencia genética fue del 99%. El análisis fue realizado por el Instituto de Medicina Forense de Múnich. La autenticidad del hallazgo quedó confirmada. El segundo cuerpo no fue sometido a pruebas de ADN, pero por proximidad y contexto se ratificó que pertenecía a Ludwig Stumpfegger. Ambos murieron el 2 de mayo de 1945, horas después de la caída del Führerbunker. Intentaron escapar entre ruinas y bombardeos, sin éxito. Nadie los ayudó, nadie recuperó sus cuerpos. Fueron enterrados por civiles al borde de una calle destruida, entre cables, ladrillos y restos metálicos. Permanecieron allí casi 30 años, sin ser identificados, sin ser buscados oficialmente. Sus muertes cerraron el círculo de la élite nazi atrapada en Berlín. La zona donde fueron encontrados forma parte hoy del Distrito Central de Berlín, a pocos metros de oficinas gubernamentales, líneas de tren moderno y zonas comerciales. No hay placas, no hay memoriales. Los restos fueron retirados sin ceremonias. El terreno fue nivelado. Sobre ese mismo suelo pasaron máquinas, peatones, generaciones completas, sin saber que debajo estaban dos de los hombres más cercanos al poder absoluto del régimen. La reconstrucción facial de Bormann se hizo a partir del cráneo hallado, utilizando métodos visuales en base a fotografías tomadas entre 1938 y 1944. La semejanza era evidente. La estructura mandibular, la línea nasal, los arcos orbitarios, todo coincidía con las imágenes conocidas. La causa de muerte no pudo establecerse con precisión, pero el cianuro ingerido fue asumido como el medio más probable, en ausencia de heridas externas. No se hallaron restos de proyectiles, esquirlas ni armas. Las ropas habían desaparecido. No se conservó tejido ni botones. Tampoco se encontraron objetos personales, medallas ni papeles. Solo tierra, polvo y fragmentos. El sitio de entierro no era una tumba, ni un refugio, era un hueco entre ruinas, sellado a la fuerza, sin marca ni protección. La posición de los cuerpos sugiere que murieron al mismo tiempo y fueron arrojados sin orden. El testimonio del trabajador postal fue confirmado por la evidencia física. Durante décadas, nadie había regresado al lugar. El médico de las SS, Ludwig Stumpfegger, había sido designado para asistir a Hitler en sus últimos días. Se encargó de preparar el veneno, organizar las dosis, asistir los suicidios en el búnker. También había participado en experimentos médicos con prisioneros en campos de concentración. Su huida fue tan breve como su papel en el colapso. Murió junto a Bormann, sin juicio, sin testimonio, sin registro oficial. Su cuerpo fue ocultado por el polvo de la derrota y rescatado solo por accidente. Las fotografías tomadas durante la excavación muestran un cráneo semienterrado, una tibia cubierta de tierra, una pala militar oxidada al costado. No hubo ceremonia, no hubo palabras. El informe técnico fue redactado en 10 páginas, con diagramas y notas marginales. Las muestras fueron enviadas al laboratorio, los resultados archivados. No se emitieron comunicados políticos, no hubo homenajes ni condenas. Solo un hallazgo más, entre los tantos que dejó la caída de Berlín.